Bienvenidos y bienvenidas a otra jornada de Nieve Roja, festival de cine de terror, ciencia ficción, fantástico y bizarro. Esta es nuestra tercera edición en el año 2021, en una modalidad híbrida, virtual y presencial. La presencialidad la hacemos desde el Bolsón, Río Negro. Hoy contamos con, no sabes con quién estás hablando, del director Damián Rugna, que amablemente, y le agradecemos, se conecta para charlar un poco de su película. Demián, quería consultarte, dado que esta película tiene elementos tal vez mucho más de humor negro y de absurdo que, por ejemplo, Aterrados, quería consultarte cómo fue trabajar ese código. Ese código me refiero ya desde el guión, pero también en la realización, cómo fue acercarte más a ese subgénero del absurdo. Bueno, el proceso de escritura de No sabes con quién estás hablando eh, fue, yo diría, bueno, no escapa un poco a lo que suelo hacer. No, nunca pienso, cuando escribo una película nunca sé el final de la película. Es como que lo voy descubriendo mientras escribo, voy descubriendo la historia. Nunca trabajo con una escaleta, nunca trabajo con una sinopsis completa, sino que se me van ocurriendo escenas y las voy concatenando. Y después con los diálogos voy construyendo todo el proceso. Con No Sabés fue bastante peculiar porque toca una historia más personal, en una clave de humor, porque habla los personajes son conocidos en mi vida, digamos, son amigos o familiares, parten de personajes con los que he vivido, con los que he crecido. Incluso el personaje principal de la película, los dos principales, se basan en un muy amigo mío y una persona muy cercana a mi familia también. Y en cierta forma también a uno de mis tíos, uno de los personajes. Y después, bueno, al cruzarse esta historia, porque es una historia de barrio que se cruza con el mundo del cine, un poco esa cruza con el cine fantástico, conmigo mismo como realizador de cine fantástico. Lo único que podía salir es una comedia disparatada y absurda. Y el humor yo creo que también es una tangente en mi obra. Creo que en mis pelis, en mayor o menor medida, hay algo de ese humor que está implícito ya en mi forma de ser. Entonces a veces escribo y sin intención de agregarle cosas de humor a las películas, hay alguna que otra siempre salida graciosa. Pero bueno, repito, de forma inconsciente. Pero bueno, esta peli fue pensada para que sea así absurda, para que sea grotesca. Creo que tiene alguna influencia de Torrente, de Esperando la carroza, y de Snatch, de Gran Lebowski. Me parece que el cine por ese estilo es el cual me influyó para hacer esta película. Y obviamente lo que más me influyó son las situaciones absurdas que tal vez he cruzado a lo largo de mi vida, con amigos y en el cine. La película tiene varias secuencias y escenas que involucran persecución de autos, explosiones, tiros, mucho FX también. Y muchas de estas situaciones se dan aparte en escenas que son nocturnas y en exterior, cosa que ya de entrada es muy complejo. Quería preguntarte y que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de rodaje de la película y cómo se resolvieron, ¿no?, esos desafíos, esas escenas complicadas. Bueno, sí, es verdad. La película tiene muchas escenas de nocturnas, exteriores, lo cual cuando uno escribe no piensa demasiado en estas cosas. Una vez se escribe tratando de aflojar la cantidad de extras o de personajes o cantidad de locaciones, pero a veces no se limita a decir, bueno, exterior noche. Y a veces una exterior noche en una ciudad es una complicación muy grande y no sé con qué estoy hablando, lo tuvo porque fueron muchas escenas nocturnas en la calle,
y la logística es muy grande. Por eso yo siempre digo que cuando a veces, junto con Aterrado, no sé, a veces son como películas casi hermanas, porque fueron hechas casi al mismo tiempo, y fueron ya con el mismo dinero, pero no sabes con quién estás hablando, una película mucho más compleja para hacer, mucho más por estas cosas, ¿no? Mucho más personajes, mucha más locación. Y sí, la verdad es que hemos buscado que las calles estén iluminadas con luminaria LED. En ese entonces, cuando hicimos esto, fue en el 2015, cuando filmamos la película, no todas las calles estaban iluminadas con luminaria LED, en el cual la cámara podía tener una mejor ganancia, digamos. Después, todo lo que fue la escena de acción nocturna también tuvimos que buscar una calle que esté iluminada, pero necesitaba muchas cuestiones, digamos, técnicas, digamos, porque la calle tenía que ser ancha, no tendría que tener ninguna cuestión, digamos, tenía que ser muy regular, todo muy, muy lisito, no tenía que tener badenes, ni lomo de burro, ni que esté poseada. Tenía que ser un billar porque teníamos que filmar ahí un montón de escenas y la calle tenía que ser muy larga. Y era muy difícil de encontrar. Por suerte lo pudimos encontrar, que era una calle bien iluminada, porque la verdad que si bien hemos puesto faroles, no teníamos la cantidad, digamos, los faroles estaban puestos para lugares puntuales, no para cubrir toda una calle. Entonces sí, fue un desafío enorme desde todo punto de vista técnico hacer las escenas de acción de la peli, sobre todo el duelo, más que nada, el duelo de los autos. Porque vuelvo a repetir, con el presupuesto con el que lo hicimos fue ínfimo y la jugada que nos mandamos de hacer esta película fue muy, muy, muy grande, muy ambiciosa y bueno, fue muy artesanal también, entre todos lo que tuvimos haciendo la película. El humor que plantea la película ya me parece se va notando en lo que es vestuario, fotografía, posición de cámara, ciertos movimientos de cámara y puesta en escena en general, ¿no? Quería preguntarte si todo esto fue planificado ya desde preproducción o si fueron elementos que fueron apareciendo también en el rodaje que a ustedes les hacían pensar en ese código de humor. Bueno, en relación a la puesta de cámara, yo tenía algunas limitaciones, unas cuantas, un montón, diría yo. Pero mi idea siempre fue eh, cuando Juan, que es nuestro protagonista, está en su vida normal, en su vida cotidiana, siempre buscamos desde cámara que sea bien chato todo, incluso con horizontes caídos, con planos fijos, en donde se muestra un poco que tiene una vida muy estancada. Eh, Obviamente que después cuando él empieza a incorporar el auto, no solo bueno, que encuentre, es como que encuentra un objetivo en su vida, encuentra un horizonte. La primera vez que se sube a ese auto, incluso hay una escena en donde la cámara empieza a moverse y su horizonte se vuelve a hacer, a establecerse. Y después siempre la premisa fue cada vez que está el auto y cada vez que Juan está cerca del auto, se sube o lo que sea, la cámara empieza a moverse. Obviamente que las limitaciones que yo tenía era porque, por ejemplo, yo no tenía grip en la película y no tenía carro. Tenía apenas un slider de 1,5 metros en donde intentaba hacer todo lo que pude hacer con la cámara con ese slider, que para los que no conocen es una pequeña vía de mano donde podés poner la cámara, pero los movimientos son muy, muy, muy reducidos y muy cortos. Pero bueno, la búsqueda fue esa, buscar desde cámara esa sensación de, bueno, está andando sobre ruedas cuando Juan encuentra ese horizonte. Y después, bueno, sí, mucho cámara en mano cuando a partir de que le roban el auto, a partir de que se empieza a desestabilizar emocionalmente él.
Eso es un poco lo que recuerdo que pensé para la puesta de cámara. Y bueno, no recuerdo mucho más, pero creo que esas eran las 3 premisas más importantes. Muchas gracias, Demián, por conectarte y por conversar con nosotros y dedicarnos este tiempo. A todos y todas quienes están viendo, gracias también por haberse conectado o estar presentes. Les recordamos, sigan atentos y atentas a la programación de Nieve Roja.